niños. Aquí está la aduana que comunicaba con Nuevo Laredo. La dinámica que se daba en el siglo XIX era cuando el barco de vapor entraba por el puerto de Bagdad y llegaba hasta el puerto de Roma, Mier, ¿verdad? Y los de Guerrero se encargaban de hacer el trabajo de arrieros, de trasladar la mercancía a Saltillo, a todas partes. Y esta es la aduana que llevaba todavía, tenemos el resguardo aduanal de la aduana 1930. Y esta es una foto de la plaza principal. Vemos a Juárez, que una celebración muy importante que se realizó en el centenario 1906, ¿verdad? Y que se hizo esta famosa escultura. Encontramos en el archivo los documentos que se mandó a hacer Estados Unidos esta escultura en serie, y encontramos en todas las plazas de México. Y vemos la parroquia, que es la segunda, la colonial, que se conservan parte de los muros. Este es el famoso puente Servando Canales, que se le hacen trabajos de mantenimiento y le cambian el nombre a Gutiérrez de Lara, que comunicaba con la villa de Mier, ¿verdad? Y la escuela José González Benavides. José María González Benavides fue un filántropo rico que dejó todo su dinero para la manutención de la gente necesitada. Desafortunadamente, después de la revolución, todo su capital ya se había perdido. Y en estos libros de actas de capítulo pudimos conocer a cuáles personas se les hizo el préstamo, y que al final de cuentas no pagaron y decidieron por cerrar esta sociedad de beneficencia que llevaba el nombre de José María Gutiérrez Benavides. Todavía vemos la escuela en la parte de arriba, la que sigue. Tuvo contacto con Elena Poniatowska. Ella conoció el drama que implica no solo es abandonar su pueblo, sino a su gente, o toda esta cultura que conlleva, y decidió hacer un libro que se llama Guerrero Viejo, en inglés y en español. Se presentó en Austin, y refleja estas vicisitudes de un pueblo que aportó su gente para la independencia, para la revolución, y que parte de su territorio fue cedido para la construcción de la presa Falcón. Y bueno, ese es lo que vine yo a compartirles, que el tema de los archivos es un tema muy postergable, que día con día los archivos de concentración se están perdiendo, y si no tenemos archivos de concentración y valoración, pues no se van a enriquecer los archivos históricos y no va a haber después realmente donde consultar. Aunado a la falta de una ley nacional de archivos que ya está propuesta en el Senado, pero que pone una serie de candados por cuestiones de carácter de protección de derechos personales, y que también los Lucas, Héctor Jaime, y todos los que estamos involucrados, los mismos historiadores que abrevan de las fuentes primarias, ¿verdad? Si no nos involucramos en el tema de los archivos, en su rescate y en su preservación, cada vez se van a poner más candados, y no puede haber transparencia sin archivos ordenados. Irónicamente, se le ha dado preferencia a las leyes, la Ley Nacional de Transparencia, y se le han destinado los recursos más importantes. Y los archivos, que somos los repositorios de estos acervos, no solo no se nos aumentan
los presupuestos que nos reportan, ¿verdad? Bueno, y con eso termino y les agradezco sus atenciones. ¿Alguna pregunta? Bueno, le pedimos al profesor Ladislao Cuixó nos viene a platicar sobre la influencia española, aquella enfermedad que afectó tanto a Europa, vino de España y en México causó grandes estragos durante la Revolución Mexicana. También viene de Tamaulipas. No, de Tamaulipas. Perdón. Bienvenido, muchas gracias. Hay una presentación que hay que poner aquí. Los tipos de la influenza. Ahí está. Hay que abrir. Para empezar el término de influenza española está equivocado. La influenza no empezó en España. Es que durante la Primera Guerra Mundial todos los países contendientes, ya sea Inglaterra, ya sea Francia, ya sea Alemania, empezaron a tener problemas de muertos, de enfermos y de muertos por la influenza, pero los periódicos de aquella época censuraban las noticias. Y como España es un país neutral, por lo tanto en España todos los periódicos españoles pues estaban hablando de enfermos, de muertos, y todo el mundo dijo, no, pues es que la influenza empezó en España y por eso le llamaban influenza española. Bueno, el tema es Saltillo, los tiempos de la influenza. Este es mi nombre, Ladislao José Cuixó Carabaza. ¿Se aprieta aquí, verdad? Sí. Bueno. No se sabe cuándo la influenza fue reconocida por primera vez como una enfermedad distintiva, aunque la enfermedad tuvo su nombre durante el siglo XV, cuando una enfermedad infecciosa de las vías respiratorias superiores fue atribuido a la influencia de las estrellas. Influenza significa en español influencia. La influenza es una enfermedad que siempre ha aparecido en toda la historia. Siempre ya tiene siglos de haberse presentado en todo el mundo. La influenza se presenta preferentemente en el otoño y el invierno. Afecta a personas menores de 5 años, a personas mayores de 60 años y a personas con ciertos problemas de salud como enfisema pulmonar, diabetes, infectados con VIH-Sida, que toman ciertos medicamentos, pero generalmente cada año se presentan las epidemias de influenza anualmente. Pero resulta que en 1918 aparece un nuevo virus de la influenza, más agresivo, más infectante y que causaba más muertos. Y lo más irónico es que ese virus de la influenza no mataba a los niños menores de 5 años ni a los ancianos mayores de 60 años, sino que mataba preferentemente a personas, por ejemplo, entre 18 y 34 años de edad, a las personas jóvenes y adultas. Esto se lo voy a leer rápido. Se calcula que la pandemia de 1918-19 causó la muerte de 50 millones de personas en toda la Tierra. En México, el periódico El Universal del 2 de enero de 1919 se permitió hacer sus estadísticas. Apareció en este periódico. De acuerdo a los datos que proporcionaron los distintos estados de la Federación, se indicaba que el diario indicaba que Michoacán fue la región más golpeada, con 48,000 víctimas, seguida de Guanajuato, Puebla, Veracruz, Chihuahua y el Distrito Federal. No hubo datos de Baja California, Morelos y la península de Yucatán. Con los obtenidos se llegaba a la impresionante cifra de 436,200 muertos, lo cual permitía hacer referencia a medio millón. El propio redactor del Universal observaba que cómo la influenza había superado la propia revolución, a la cual se atribuían cuando más de 100,000 víctimas. Durante la Revolución Mexicana de 1910-1920 se presentó disminución de la población, la cual fue debido a múltiples causas como los muertos causados por el conflicto armado, los muertos causados por la pandemia de influenza y otras enfermedades, y la inmigración de los mexicanos hacia los Estados Unidos de América. Como ustedes se dieron cuenta, en San Antonio que llegaban miles de mexicanos para residir huyendo de la Revolución Mexicana. Entonces, la influenza
En 1918 se presentó en 3 estadios. El primer estadio se presentó en el primavera y verano de 1918. El segundo fase, bueno, estoy hablando de fases, la segunda fase se presentó en otoño de 1918 y la tercera fase se presentó a principios de 1919. Se dice que la teoría más aceptada de cuándo empezó la influenza fue en Fort Riley, Kansas, un campamento militar que en marzo de 1918 soldados jóvenes y sanos empezaron a enfermarse y a morir por neumonía. Bueno, en la historia de la ciudad de Saltillo, escrito por Pablo Cuellar, solo aparentemente aparece lo siguiente: una desgracia invadió la ciudad a mediados del año. La pandemia de influenza española, la más funesta que ha habido desde el cólera mobo del siglo pasado, fue una época de terror por el número de funciones, llegándose al extremo de transportar los cadáveres amontonados en carretón sin ponerlos en ataúdes. La de cólera fue 2 epidemias, 1833 y 1849 en Saltillo. Eso fue en el siglo XIX. Y la influenza pues fue en 1918. Es lo único que aparece en la historia de la ciudad de Saltillo, escrito por Pablo Cuellar, que es el libro que más se utiliza, pues es como la Biblia la Biblia que uno consulta para encontrar datos de cómo fue la historia de la ciudad de Saltillo. Enfermo de influenza española es trasladado a un hospital, Ciudad de México, 1918. Hay muchas fotografías de la influenza en Estados Unidos. En México, pues solamente conté esta fotografía que tiene que ver con la epidemia de influenza. Este es del informe del presidente municipal de diciembre de 1918. La epidemia de influenza española, que durante un mes no solo originó gastos al municipio, sino que ocasionó un entorpecimiento tan marcado y tan grave en la administración que casi todas las oficinas fueron cerradas y la tesorería se vio en tan difícil situación que con innumerables dificultades apenas pudo liquidar los papeles diarios de gendarmería, limpieza, puentes, paseos, etc. Disminuyeron los ingresos considerablemente porque todos los centros de reunión fueron clausurados, haciéndole después algunas consideraciones a los propietarios y en general todos se rehusaron a pagar, alegando las condiciones en que se compraban. 10ª, falta de cambio en el mes de noviembre. Como un mes antes de este acontecimiento casi fueron pagados los sueldos que regulaba oportunidad, según se ven las constancias que guarda la tesorería municipal. Cerraron las cantinas, los teatros, los cines, las escuelas, todos los centros de reunión pública, porque la influenza se transmite de persona a persona. Se cierran todos los centros de reunión para que la gente no tenga contacto con otras gentes y se quede en su casa, porque generalmente la influenza se transmite por las gotitas de saliva o de secreciones nasales que uno expulsa cuando tose, cuando estornuda, o también cuando están en superficies contaminadas. Por ejemplo, hago esto, estornudo, me cubro la nariz, lo saludo a usted, ya contamina usted, y usted se rasca la nariz y yo voy a contaminación. Eso es una forma muy sencilla. El año escolar que principió en marzo último iba a terminar los 8 meses, es decir, en noviembre, pero por razones que tuvo en cuenta la Dirección General del Ramo, no pudo llevarse a cabo, ordenando un periodo de vacaciones durante el mes de agosto. O sea, iba a empezar en marzo, se iba a terminar en noviembre, hicieron un periodo de vacaciones en agosto, reanudaron los trabajos en 1 de septiembre y terminándose el 30 de junio próximo del año siguiente. El desarrollo de la epidemia de influenza española fue causa de que por segunda vez se suspendieran los trabajos escolares del día 9 de octubre a 4 de noviembre, desde cuya fecha se ha venido trabajando normalmente. Esto es el informe del presidente municipal de diciembre de 1918. Este es un informe del Juzgado Primero Registro Civil del Movimiento Habido del 1 de enero a la fecha de 19 de diciembre. Este es el mismo informe. Ven lo de octubre: 100 nacimientos, 483 defunciones. Octubre. Noviembre, 82 nacimientos, 162 defunciones. 1848 nacimientos en un año y 1861 defunciones. Hubo más muertos que nacimientos.
Como pueden ver, es octubre de repente 100 nacimientos, 483 muertos. Este es el desjugado segundo que empezó en marzo, octubre 92 nacimientos, 548 defunciones. Noviembre 86 nacimientos, 165. En lo que de marzo a diciembre se reportaron 1.178 nacimientos y 1.482 defunciones. Bueno, esto se refiere que en 1922 se hizo un censo de todos los muertos en Saltillo. Los jueces de registro civil de Saltillo, o sea, de las anteriores estadísticas, Gómez Farías de Ramadero y Encarnación de Guzmán, informaron 1.438 defunciones, 732 defunciones de sexo masculino, 706 defunciones de sexo femenino. En 1910 había 35.414 habitantes en la ciudad de Saltillo y 53.980 habitantes en el municipio de Saltillo. En 1920 había 40.450.051 habitantes en la ciudad de Saltillo y 60.705 habitantes en el municipio de Saltillo. Y lo anterior establece que la ciudad de Saltillo aumentó en 5.037 habitantes en un lapso de 10 años. Y estas defunciones de 1.438 son incompletas. 3 comunidades del área rural de Saltillo dijeron que no tenían datos. Probablemente hubo muertos, pero desapareció la información. Bueno, y por último, que actualmente estas son las defunciones oficiales que hubo en México desde abril del 2009 hasta el 19 de julio del 2010 en el territorio nacional. O sea, desde abril del 2009 que apareció la epidemia de influenza en México hasta el 19 de julio que se acabó, fueron 1.316. En Saltillo en un mes murió más, en Saltillo y en el área circunvecina murió más gente que los que murieron en la última epidemia de influenza. Bueno, de acuerdo a los partes diarios de la Comisaría Municipal, se puede establecer que los primeros muertos se